Bien, Dios te bendiga, bienvenidos. Esto es Y Contando, un espacio donde los testimonios de Dios son esa ruta que nos dibujan eso grande que Dios puede hacer en el corazón de aquellos que le aman y que de alguna forma ponen en Dios todas las cosas y efectivamente se cumple su palabra. Dios honra a quienes le honran. Somos el Ministerio Centro de Esperanza Plaza Venezuela, bajo la cobertura de nuestro pastor Joel y Loida de López, el Ministerio Internacional Centro de Esperanza. Estamos ubicados en la avenida Francisco Solano con avenida Los Javillos, edificio Los Javillos en Mezanina. Ahí nos puedes conseguir los días miércoles a las 4 de la tarde tenemos nuestro servicio de oración y los domingos tenemos nuestro servicio de celebración a las 10 de la mañana. Estamos creyendo por cosas grandes que Dios está haciendo en nuestro ministerio y más allá de eso en la vida de aquellos que le rinden su corazón y que le dan ese paso a Cristo en su corazón para que Dios haga cosas maravillosas en ellos. Nuestras redes sociales, @CDplaza, BZLA, nos puedes encontrar en Instagram. Si quieres contactarnos a través de la mensajería, lo puedes hacer. Nuestro teléfono 0412-710-3314. Allí también puedes contactarnos por las mensajerías, por algún donativo, alguna ofrenda, diezmas, primicia, pacto. 0412-710-3314. Bien, hoy tenemos para dar inicio, para mí es un gozo y un privilegio. Cada persona que nos invita, o sea, que nos acompaña, que invitamos, para nosotros es una gran bendición, pero yo sé que el día de hoy es un día que Dios te va a hablar. Y te va a hablar porque tú te vas a dar cuenta de lo maravilloso y las cosas grandes que es capaz de hacer Dios en la vida de aquellos que le entregan su corazón. Hoy nos acompaña el pastor asociado del Ministerio Internacional Centro de Esperanza, Pastor Ramón Pérez. Pastor Ramón, Dios te bendiga, bienvenido, por fin, ¿vale? Saludos, Pastor Daniel, de verdad es un inmenso gozo, o sea, un placer, mi hermano, porque además de mi hermano, eres mi amigo y sé que este espacio que Dios te ha llevado a dirigir durante todo este tiempo bendice a mucha gente, y no solo al ministerio, sino que a la iglesia, al cuerpo de Cristo, le bendice y le edifica. Amén. Créeme que entiendo que Dios te ha direccionado hacia él. Gracias, pastor, por la invitación. Amén, pastor, gracias. Bueno, por acá estuvimos la pastora Luisa. La pastora Luisa, oye, nos contó también varias cosas. Te decía fuera del programa, te decía que, oye, uno se sorprende de cómo Dios hace tantas cosas en el corazón de sus hijos, ¿verdad? A veces uno ve las personas o los hermanos, pues, dentro de la iglesia, uno los ve y uno no tiene idea de lo que hace Dios en el corazón, pero es un trato especial con cada uno, ¿verdad? Una cosa impresionante. Ahora, bueno, Pastor Ramón, fíjate, la semana pasada nos acompañó el líder Peter Calzadilla y él decía varias cosas que, claro, cuando yo tuve la oportunidad de mentorearlo a él, entonces, claro, yo conocí chamo, tenía 16 años. Ahora, cuando yo lo veo hablando hoy día, yo digo, oye, chamo es líder de los jóvenes allá, ¿no? Sí. Entonces, pero también recuerdo y a medida que él nos iba contando, las oraciones de su mamá. ¿Qué peso tuvo eso? El pastor Ramón Pérez, hoy día pastor, cuéntanos tu mamá, tu papá, hombre de oración, mujer de oración, ¿y dónde estabas tú allí? Mira, Daniel, terrible. No, cuando hablas de Peter, yo no puedo dejar también de darle una vuelta al pensamiento y recordarlo pequeñito y muy flaquito en la iglesia corriendo por ahí. Ajá, ¿verdad? Pero también cuando te veo a ti, mi hermano, aquí, yo entiendo que Dios siempre tuvo un propósito y te direccionó hacia esto. Tú siempre fuiste medio farandulero. No. Daniel, el pastor Daniel, mi compañero de batalla en los servicios matutinos del Centro Esperanza. Que de paso está, permítanme hacerle la cuñita, la propaganda. Claro. Es un semillero. Sí.
El servicio matutino es un semillero, por ahí hemos pasado todos, te puedo mencionar al líder Dani Torre, hoy en día al líder Franklin, que es un duro hoy, pasó bien en el matutino, el pastor Daniel, mi persona, modestia aparte, pues la pastora Sailín. Un precio es que pagamos, pero mira qué bonito Dios como... No, fabuloso. Bueno, y como estoy aprovechando aquí de hacer todo ese recuerdo, pues imagínense ustedes, y voy a comprometer al pastor Daniel, hasta cantábamos en los matutinos. Pero fue una vivencia y Dios nos ha venido trayendo hasta aquí. Pero como dice Daniel, todo en la vida tiene un origen, todo tiene un origen, hay un génesis de las cosas. Y no hay nada más hermoso que tener un ángel de esos que no tienen alitas, pero que son llamados papá y mamá, que siempre van a velar por ti, no solo en el área de tu crecimiento, no solo en el área de tu alimentación, de tu educación, sino que en el área tan vital como es el área espiritual, tener esos guardianes ahí. Sí, Daniel, mi papá y mi mamá, un hombre y una mujer de Dios, hombre y una mujer de oración. Y te puedo decir, desde que los conocí, porque ellos se entregaron al Señor cuando yo estaba recién nacido, prácticamente 3, 4 años. O sea, que se puede decir que tú naciste en un hogar cristiano. Hermano, sí, de lo que tengo memoria es de un hogar cristiano. Y como te digo, lo que ellos sembraron, lo que ellos inculcaron, lo que ellos modelaron en mi vida, creo que es lo que me ha llevado hasta aquí. Eran hombre y mujer de oración. Y cuando te digo de oración, sobre todo mi mamá. Mamá era una mujer, hermano, bueno, sabes que como buen venezolano siempre decimos, bueno, la mejor hallaca la hace mi mamá. Bueno, yo voy a decir hoy, la mejor oración era la de mi mamá. Mamá siempre fue una mujer de oración. Mi papá un hombre más, digamos, con un espíritu misionero. Visitaba casas, ganaba alma. Sí, yo, antes del pastorear, él me impresionaba, Daniel, porque a veces salía en la mañana y regresaba en la tarde, cuando ya estaba dedicado a la obra, pero en la tarde, todo el día, casa por casa. De hecho, fundó una iglesia en Charallave y hasta hoy lo recuerdan gratamente por eso, porque era el hombre que dedicaba literalmente la vida para eso. Y son cosas que tal vez uno como niño va aprendiendo verdaderamente lo que le van diciendo, pero va reproduciendo lo que le modelan. Y ellos me modelaron eso. Ahora, fíjate, hay una diferencia cuando se es chamo o cuando tú creces en el Señor y creciendo en el Señor, bueno, tú no tienes, digamos, tú estás sujeto a tus padres, exactamente. Pero hay un momento donde uno tiene conciencia y esa conciencia es la que, por supuesto, te dice el trabajo que están haciendo tus padres, pero tu carne, tu cuerpo, te dice otro. Tú siempre fuiste así o tomaste tu camino o tomaste lo que tú quisiste tomar y en algún momento te sentiste en el lado opuesto de lo que profesaba, de lo que predicaba, de lo que establecía tu mamá o tu papá. ¿Y dónde estabas tú allí en ese momento? ¿Llegaste a vivir una experiencia que tú digas, oye, ese no soy yo? Bueno, pues sí, Daniel. Tú sabes que uno como con ese espíritu aventurero que lo acompaña de nacimiento, chico, como que le da por explorar nuevas cosas y nuevos terrenos. Y cuando uno se da cuenta, comienza a salirse del redil, chico. Porque todos los ejemplos, las oraciones, aunque habían marcado mi vida, y me instruyeron, llegó un buen momento en que uno se esconde tras aquello que enseñan mucho del libre albedrío. Comencé a hacer cosas que verdaderamente me fueron alejando, no solo de los ejemplos y de toda la crianza que me habían dado, sino que me fueron alejando del Señor, literalmente, porque comencé a experimentar cosas nuevas y aprovecho la cuña pues para decirle a la gente que está comenzando a tener momentos que son como demasiado light. Son momentos que de repente tú dices, bueno, esto no es malo, pero tranquilo, tampoco me salva ni me condena. Así comencé, Daniel. Y cuando un buen día me di cuenta, chico, estaba como la oveja número 100. Las 99 estaban en el redil y yo estaba alejado. Y
algo que no puedas contar, que tú digas, Dios mío, bueno, no es que me alegre contarlo, pero tampoco me avergüenzo porque formó parte de mi vida. ¿Algún momento que tú hayas vivido, que hayas sentido eso fuerte? Mi mamá está orando, está allí con su gente y yo vengo como vengo o estoy como estoy y le pasa por al lado sabiendo que está mal. Bueno, Daniel, Que no puedas contar. a lo mejor fueron varios momentos, porque te voy a decir algo. Cuando la Biblia establece algo, eso se cumple. Y la Biblia dice, instruye al niño Sí. en su camino, que aun cuando fuere viejo, no se apartará. Tal vez uno se aparta del sendero, pero lo que han sembrado en uno, esa semilla, permanece. Y por eso, cada vez que yo hacía algo que estaba fuera de lo normal, pero cuéntame, había la campanita. Bueno, sabes, te voy a contar una anécdota que fue una de las que más me marcó. Y esta no fue con mamá, fue con papá. El Señor me dio la dicha, chico, del último año y medio que él estuvo acompañándonos en este plano terrenal, vivió conmigo en la casa. Y yo, ¿qué edad tenía, perdón, pastor? Oye, mi papá partió con el Señor a los 87 años, pero ha sido el hombre de 87 años más lúcido que yo he conocido. Hasta el último día, hasta la última noche. ¿Por qué dice, pastor? Vamos, cuéntame. Chico, cuéntame. sin salirme de ahorita regreso a la experiencia que me pediste. Pero yo recuerdo que estaba tan lúcido que aún la noche que partió con el Señor, él estaba en la clínica, y yo le dije, oye, chico, vengo a acompañarte. Pero me dijo, no, vete a la casa que yo tengo sueño, tengo ganas de dormir. Tengo ganas de dormir. Vete a la casa y me encargó unas cosas. Tráeme esto mañana. Y me despedí de él y lo escuché dormido profundamente cuando salí. Y a la media hora me llamó mi hermana que se quedó con él para decirme que había partido con el Señor. Solo durmió. Pero lo que te digo que me impactó su claridad, que cuando yo iba saliendo antes del momento que me despedí, me dijo esta palabra: ve tranquilo, hijo, y nos vemos en la mañana. Él parte con el Señor y yo dije, oye, ¿por qué te despediste así, chico? Nos vemos en la mañana si no nos íbamos a ver. Y durante mucho tiempo, Daniel, esa palabra de nos vemos en la mañana, me hizo ruido hasta que el Señor de nuevo me abraza con su manto de amor, chico, y la revelación de la palabra o la iluminación de la revelación que tuvo él en ese momento, no me hablaba del día siguiente, me hablaba de nos vemos en la mañana, porque hay una mañana gloriosa donde nos vamos a reencontrar como tal. Y eso me marcó. Pero no nos pongamos sentimental porque hay mucha gente viéndonos aquí. Fíjate. Es una experiencia que es bueno escucharla. Vuelvo al tema de lo que tú me preguntaste, si me había impactado. Fíjate, él estuvo conmigo durante ese último año y medio. Yo me dediqué a atenderlo juntamente con Luisa, que Luisa, mi esposa, pues Luisa fue siempre, no te voy a decir que un bastón, fue una muleta, una andadera, fue un motorcito que Dios colocó a mi lado, y bendigo la vida de mi esposa. Y que me dure mucho tiempo. Amén, así será. Fíjate, y estábamos con él, compartíamos en casa siempre, y siempre sus visitas eran cristianos, eran pastores que le visitaban, y yo, bueno, totalmente descarriado, fuera como la oveja número 100. Pero, chico, yo llegaba a veces de la calle y había estado participando en reuniones sociales, yo socializaba mucho. En este tipo de reuniones sociales se tiende a disfrutar mucho del fruto de la vid y del fruto de la caña también, literal. Ya entiendo. Y yo llegaba a la casa y llegaba, nunca arrastrándome, nunca mantuve por lo menos ese equilibrio, pero sí bajo los efectos y la influencia de algunas bebidas espirituosas. Y yo intentaba, por respeto, chico, no pasar cerca a mi papá, pero tenía un oído terrible. Cuando él sentía que yo llegaba a la casa, con quien estuviese hablando, él subía la voz y le decía, me recuerdo que una vez con un pastor estaba, le dice, ahí llegó mi hijo. Y ese no le hablaba a tiempo futuro, Daniel. Decía, ese es mejor predicador que yo. Ese es un siervo de Dios y llegará más lejos que donde yo llegaba. Mira qué tremendo, Pastor Ramón. Eso que tú estás diciendo, fíjate. Yo te voy a decir la verdad. La verdad es que los
hermanos y ministros que estaban con tu papá sabían y conocían tu estado y tu condición. Sí. Pero qué importante es la fe de un padre, de una madre en eso, que no habla en futuro, habla en presente, entendiendo y conociendo lo que puede hacer Dios en el futuro. O sea, cómo puede llevarte, y esto es lo más importante, tal vez tú puedas estar ahora en una condición donde tus hijos, tú lo que ves es una plena rebeldía, pero aquí tenemos un testimonio. Fíjate, el presente decía, el escenario le estaba diciendo algo en el presente a su papá. Sin embargo, él en su presente se encargaba de establecer lo que él creía que Dios iba a hacer en su vida. Yo creo que aquí Dios te está diciendo algo, ¿sí? ¿Sabes? Padre, madre, sigue adelante, persevera en todo esto que estás creyendo para tus hijos. Lo que tú estás viendo hoy es temporal. El pastor Ramón hoy es un ejemplo de eso grande que, bueno, para ese momento no era pastor, pero fíjate el peso de lo que tiene que ver en la fe de unos padres que son capaces de creer en esto. Pues. Pastor Ramón, luego de todo ¿en qué momento pasó que obviamente tendrías que ir al episodio donde tenemos a la pastora Luisa de Pérez, porque ella cuenta, bueno, el testimonio de cómo yo creo mucho en este tipo de lo que es propósito. Pregunto, ya en tu vida que tenía 7 chamos, ¿no? 7. Hasta ahorita. No, o sea, cuando conociste a la pastora Luisa tenías 5, pastor. 5, ok. ¿Allí estabas convertido o todavía no había pasado nada? ¿En qué momento pasó que tú dijiste, hey, Dios? O sea, es que yo estoy seguro que cada oración que tu mamá te decía, o cada palabra nunca caía a tierra. Eso era algo que como que va, una gotica de agua que iba, hasta que hubo un punto donde sabes que, pum, ¿cuándo pasó eso? Oye, pastor, fíjate que fue, digamos, un trabajo de mi mamá constante, pero ella siempre, entiendo que veía lo que iba a pasar al futuro, ya lo veía en el presente, o sea, no se fijaba en lo que yo estaba viviendo, porque siempre sus oraciones continuaban, claro, y la de mi papá. Llegó el momento en que ellos partieron a la presencia del Señor, chico, pero hay un texto bíblico que siempre me ha impactado, que dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Entiendo que sus oraciones no tuvieron un tiempo de vencimiento, ni caducaron al momento que ellos fueron a la presencia del Señor, ¿no? Yo entiendo que las oraciones hacen un trabajo efectivo y eficaz, pastor, y que en el tiempo de Dios es un eterno presente. Y tal vez, bueno, mi vida continuó como la oveja 99, fuera del redil, y bueno, ya ellos no estaban. Pero hay algo que, como te digo, ni siquiera el ir a la presencia del Señor interrumpe lo que es la función de la oración. La Escritura habla muchas veces de las bendiciones hasta las cuartas generaciones. Es correcto, pastor. Bueno, te voy a decir, pastor, porque sé que el tiempo en estos escenarios corre. Te voy a llevar al momento cuando verdaderamente tuve ese reencuentro, si se le puede llamar, con el Señor. Tuve un problema con mis hijos, o bueno, voy a decirte con el menor de mis hijos de la primera camada, Daniel, de los 5 que estábamos hablando, para el momento que yo me casé con Luisa, pues mi vida continuaba en lo secular y en lo normal, mi vida continuaba, y Pastor Daniel, a pesar de las infidelidades del hombre, la fidelidad de Dios permanece. Y todas las bendiciones, sí, todas las bendiciones que mis padres reclamaban en oración ante el Señor para mí, fueron haciéndose efectivas. Dios me prosperó en el camino, Dios me dio un primer hogar, el cual entiendo que perdí por la inexperiencia y por la inestabilidad emocional y espiritual que tenía. Pero ese hogar Dios me regaló
5 criaturas, lindas y hermosas, en su mayoría hoy sirven al Señor. Bueno, pastor, el menor de mis hijos tuvo un problema de salud muy severo, muy severo. Él tuvo una peritonitis, una septicemia, donde todos los órganos se contaminaron totalmente. Wow. Y mi entorno, pastor, siempre también fue un entorno muy bendecido, porque siempre había un hombre o una mujer de Dios. Y parecía como que extraño, porque mi comportamiento no era el mejor, pero siempre, chico, había en mi entorno alguien que como que estaba ahí. Cuando se afecta la salud de mi hijo, pastor, a tal nivel que estaba en una sala de cuidados intensivos, pegado a un respirador artificial, ya no reaccionaba, pastor. O sea, ya los médicos, en una oportunidad, el médico en un pasillo, en una clínica bien reconocida de Caracas, donde estaba él, yo iba caminando tras el médico, mano, desesperado, y el hombre volteó y me dijo, mano, ¿qué quieres que haga? Yo no puedo hacer nada por tu hijo, yo hice lo que podía hacer. Me dijo, ¿tú crees en Dios? Pídele a Dios, chico. Pastor, en ese momento me invadió algo que para aquel momento no sabía lo que era. Hoy en día entiendo que fue un don de fe momentáneo que Dios me inyectó en ese momento. Y le dije al doctor estas palabras. Le dije, doctor, si la cosa es con Dios, tranquilo, que yo conozco a Dios. Entonces, él me vio como que así, como que, bueno, el hijo en terapia intensiva y el papá loco, porque ahora conoce a Dios, pero yo sí sabía lo que le estaba diciendo. Qué tremendo. Pastor, y ese día me fui a la casa. Yo lloraba mucho, porque verdaderamente la impotencia, y no era desde un punto de vista que tuviese limitaciones económicas. El Señor me había prosperado y yo pagaba una gran cantidad de dinero interdiario por mantener a mi hijo en esa clínica y bajo los mejores cuidados. O sea, no era una cuestión de finanzas, era una cuestión de un trabajo de Dios en lo personal para atraerme a lo mejor con un poquito de más firmeza. Para hacerte el cuento largo o corto, pastor, al día siguiente, cuando yo regreso a la línea, regresar a la clínica, tomé la Cotamil, vivía en el Marqués para ese tiempo, y al yo tomar la Cotamil en la salida del Marqués, que me incorporo a la Cotamil, mi camioneta literalmente, pastor, literalmente, se llenó como de humo, niebla, y no estaba lloviendo. Ojo, cuando eso se llenó totalmente, que yo perdí la visibilidad para seguir manejando, me orillé ahí, pastor, y creo que estuve llorando como 1 hora, un poco más. Wow. Y no tenía la posibilidad de ver hacia los lados ni hacia afuera. Nadie te tocó el video. No, nada, pastor. Estuve más de 1 hora. En mi vida había llorado tanto. En mi vida había llorado tanto. Entiendo que también la carga emocional que traía era terrible. Para el momento creí que era la carga emocional. Hoy entiendo que fue una presencia maravillosa del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó en esa nube, en ese humo? O sea, lloraste, pero... Lloré, y cuando finalicé de llorar dije solamente estas palabras: pastor, está bien, Señor, me rindo. Me rindo. O sea, ya no corro más, me rindo. Pastor, ni siquiera le pedí por el milagro de la sanidad de mi hijo en ese momento. Solamente me rindo. Me rindo. O sea, toma el control, toma el dominio. Cuando llegué a la clínica, venía llegando la doctora que veía a mi hijo, porque era un doctor, había una doctora y un doctor, y constantemente era una atención perpetua. A mí me dejaban entrar siempre, directo a la terapia, pero ese día me dijeron, no, espere un momento. Yo pensé, pero ahí estabas desesperado, o sea... Sí, no, yo llegué, pero cuando no me dejaron entrar, de nuevo la duda y el temor me invadió. Pero en ese momento viene llegando la doctora, y me dice, bueno, pasemos. Y el momento que entramos, ella pide la tomografía diaria que le hacían a mi hijo, y la ve, y la saca de nuevo. Y dice, no, esta no, denme la de Ricardo. De Ricardo era mi hijo. Y todas las tomografías, yo las tuve hasta hace poco. Él tenía los diafragmas de los pulmones recogidos totalmente, y se veía la tomografía prácticamente de un lado a otro.
y todos los órganos infectados, imagínate, los diafragmas se habían recogido por la infección. Cuando ella ve y dice, esta no es la de Ricardo, dice, no, esa es la de Ricardo. No puede ser. Colocó de nuevo así, y cuando la vio, literalmente, pastor, se colocó las manos en la cabeza y dijo así, santa presencia de Dios. Esto es un milagro, el muchacho es nuestro. ¡Wow! Pastor, al día siguiente, mi hijo, que tenía todo ese tiempo pegado ahí, conectado a un respirador artificial, y que ya la doctora, ella me había dicho que no le daba muchos días para ya diagnosticarle muerte cerebral, porque era lo único que faltaba, y desconectarlo. Lo conseguí, pastor, al día siguiente, sentado en su cama, sentado, sin un perolito pegado. Wow. Ninguno, y me disculpan por la expresión perolito, yo soy muy coloquial. Muy coloquial y criollito. Wow. Entiéndase que hablo de todo el equipaje médico que tenía colocado. Nada. Y solo recuerdo que le hice una palabra, dijo, ¿quién hizo esto? Y él me dijo, lo hizo Dios, papá. No. Por eso sé que las oraciones de mis padres me libraron, me ampararon, me dieron el tamaño. Claro, definitivamente. Sí, la estatura que puedo tener hoy en el Señor, que es baja porque estoy a sus pies, pero tengo una estatura y tengo identidad. Hoy en día sé que mis oraciones cubren a mis hijos, a todos. Qué valioso. A todos. Por eso, cuando comenzaste con ese tema, casi que te digo, Pastor Daniel, nos van a hacer falta 10 programas. Porque créeme que yo soy testigo presencial, hermano, de que las oraciones de los padres cubren a los hijos. Y más allá de eso, creo que son generacionales. Wow, pero nuestra responsabilidad como padres es seguir, tomar el testigo, tomar y dejar un legado también. Si ellos me cubrieron a mí, hoy yo cubro a mis hijos. Y sé algo que me enseñó mi pastor. El Señor siempre va a correr más duro que ellos. Amén. Y lo va a alcanzar. Amén. Amén. Bien, Pastor Ramón. Entonces, fíjate, ya qué clase de quebrantamiento, ¿no? Qué clase. Viene el quebrantamiento y ahí viene el orden entonces a la vida, a tu vida. Y ahí, bueno, conocimos el testimonio de la pastora Luisa, de tu esposa, que bueno, ella dibujó, digamos, esta parte de tu vida o de sus vidas a través del testimonio que ella nos contó. Tenías esa palabra. Ahora, en tu mente, en tu espíritu o en tu corazón, ¿alguna vez pensaste, seré pastor? Hoy día eres pastor. En la mente, en el corazón de la pastora Luisa, ese conocimiento, voy a ser pastora, ¿estuvo en ese quebrantamiento o ustedes siguieron su vida y trabajando en las cosas de Dios? ¿Algo les avisó antes o esto los sorprendió? Chicos, ¿sabes qué? Siempre, como te decía, aparecían esos angelitos sin alas por ahí que colocaba Dios. Y a Luisa, como mi esposa, ya después vamos a obviar el lado oscuro que Luisa comentó para decirte adelantar. Claro, sí. Vamos a obviar el lado, digamos, escabroso de la historia de Luisa y la mía, donde, como cualquier matrimonio, pues atravesamos momentos bien duros, bien difíciles. Pero esos angelitos, los que Dios colocaba, te hablo, siempre también rondaban a Luisa. Y ella en su desesperación, siempre buscaba como un sitio de alivio. Eso fue lo que la llevó un día a Centro de Esperanza. Conoció a nuestro pastor Joel y a la pastora Loida, y llega a la casa y me dijo, mira, conocí a una gente, chico, que me hicieron llorar cuando estaban hablando. El pastor habló y parece que le hubiesen contado mi vida. Y a mí me daba pena porque yo lloraba. Y me dijo, son así, así. Y yo yo los conozco. Sé el pastor Joel y la pastora Loida. Porque en mis tiempos jóvenes, pues, somos más o menos contemporáneos con el pastor Joel. Y el pastor siempre ha sido un hombre de Dios con un testimonio bien relevante y conocido en todo el ámbito cristiano nacional e internacional. Bueno, y ya Dios venía moldeando también la vida de Luisa. Bueno, en ese momento del quebrantamiento,
Claro, ya yo voy, Dios me regala la posibilidad inmediata, porque fue inmediata, de devolver la salud a mi hijo. Y hermano, eso mi corazón se llenó de agradecimiento, pues fue una confirmación de Dios como que el que ha estado lejos ha sido tú, pero yo siempre he estado pendiente de ti. Y de verdad comenzó toda la remembranza de lo que fue las oraciones de mis padres, a pensar que ellos siempre me cubrieron y que Dios, su fidelidad permanecía. Nada, hermano, y ahí fue donde me conseguí con el pastor Joel, alguien me conectó con él. Mi pastor hizo un trabajo maravilloso, chico. Es parte de lo que hablábamos en la oficina. Ese trabajo que es llegar, poder llegar, no una barrera que la santidad le impida a las personas llegar a Cristo, sino al contrario, es la presencia de Dios en la persona llegar al que la necesita, ¿verdad? Sí, chicos, fíjate que, como te digo, mi entorno siempre había cristianos y ellos me atacaban literalmente. Claro, me atacaban y, hermano, parecían un pitcher de esos que lanzan la ola a 100 millas, disparándome Biblia, pero resulta que yo me crié en ese ambiente y claro, Biblia conocía yo. Claro. O sea, porque era para mí, la Biblia era desayuno, almuerzo y cena en el hogar, y aprendí, eso quedó en mí. Entonces yo me caí en la Biblia, a diferencia cuando aparece el pastor Joel en escena. Entonces me decían, vamos a tomar el cafecito. Vamos a tomar un café, chico. Y yo estaba como buen queche con la mascota preparada, esperando que vinieran los bibliazos a 100 por hora, y nada. No llegaban. No llegaban, y era un café tras otro café, luego un almuerzo, y yo esperando, desesperado. Oye, ¿cuándo me va a empezar a hablar de la Biblia? Qué bárbaro. Pastor, un buen día, me vi en la iglesia, Centro de Esperanza, congregándome sin el ataque, recordando las palabras de mi papá, pero huyéndole a responsabilidades todavía. Y un día, desde el púlpito, mi pastor me dijo una palabra que también me marcó. Me dijo, el Señor comenzó un trabajo en ti, hermano, y no voy a descansar hasta el día en que te vea desde aquí predicando, desde el púlpito del Centro de Esperanza. Wow. Yo dije, como dicen los muchachos hoy en día, no creo. No, de verdad no lo veía en un futuro ni inmediato ni a largo plazo. No lo veía porque los hijos de pastores traemos ciertas marcas, y no las marcas del Señor, traemos ciertas marquitas que van quedando, y situaciones y vivencias que a veces debemos manejar bien hoy nosotros, Daniel, para que esas marcas no se muden a nuestros hijos y que ellos, antes de huirle a un ministerio, añoren el ministerio. Debemos hacerlo atractivo. Con sabiduría. De hecho, hay muchas cosas que no se tienen ni que decir, precisamente para cuidar el corazón de el ministerio. Deberíamos presentárselo a nuestros hijos como una tierra deseada, un lugar donde ellos quisieran ir. Bueno, pastor, no, pero si te digo que yo pensaba en ese momento poder tener la dicha de servir como lo hago hoy al lado del pastor Joel, no lo veía desde ningún punto de vista. O sea, que eso fue como un regalo y una sorpresa, pues. Sí, el regalo de Dios y una sorpresa. Hoy día tú eres pastor asociado en el ministerio, que es una gran bendición, ¿verdad? Estar al lado de nuestros apóstoles. Es una bendición, pero es una gran responsabilidad, que eso es trabajo y más trabajo. Fíjate, Pastor Ramón, ciertamente tú dijiste cosas, bueno, Dios te quebrantó, pero fíjate que ya Dios te había comenzado a prosperar, o sea, tú buscaste a Dios, comenzaste a trabajar ahí, sin embargo, después del quebrantamiento, es como que todas las cosas comenzaron a tener lugar y Dios te fue prosperando. Hoy día hay un campamento que se llama Villa Epifania. Yo fui testigo de esa primera columna que se hizo allá aquella vez, y también puse mi granito de arena en esa oración que hicimos allá. Hoy día ese campamento es un campamento que trae tanta bendición a los ministerios.
¿Cómo nace eso en el corazón del pastor Ramón? ¿De dónde salió un campamento? ¿De dónde? O sea, hoy día uno va al campamento y tú dices, qué belleza esto, pero ya va, ese es fruto de algo. ¿Dónde salió un campamento para bendecir el reino? ¿Y cómo crees tú que Dios puso eso en tu corazón? Porque Dios no le puede eso a cualquier persona. Hay algo que se hizo detrás de eso que para Dios fue tan valioso. Mira, sí, sabes que ahora toma este sueño, arranca este sueño. ¿Qué pasó ahí? Oye, Daniel, mira, todo nos va llevando al inicio, al génesis de lo que fue el programa, porque comenzamos hablando de los padres y la oración de los padres y el modelaje de los padres. Fíjate, cuando nosotros, para llevarte, creo que a dónde nació el sueño. Génesis, sí, a dónde nació el sueño. Fíjate, cuando nosotros campesinos natos, somos orientales, papá, buscando un mejor futuro, nos vinimos a Caracas y nos mudamos a estar en una casita muy humilde. De cuando hacía frío, Ajá. Y cuando hacía calor, y cuando llovía era más fácil escapar afuera que adentro. Wow. Mi papá comenzó a construir una casa después de vivir nosotros en ese ranchito, él comenzó a construir una casa. Y nosotros íbamos a la escuela felices de que íbamos a vivir en una casa digna. Pero sí notaba yo que la primera planta de la casa no le veía la separación y nosotros soñamos, decíamos, aquí seguramente va mi habitación, aquí irá la cocina, soñando, pero no veíamos paredes divisorias. Ajá. Un buen día, Daniel, que regresamos del colegio cuando la casa iba ya avanzada, hermano, gran sorpresa, que veo un letrero en la puerta de la casa. Decía Iglesia Evangélica. Yo dije, ¿qué es esto? Bueno, hermano, la primicia de la construcción de la casa fue un salón para la iglesia. En ese momento no lo entendía y decía, oye, pero si yo quiero, es una habitación para mí. Yo quiero un cuarto donde pueda guardar mis metras y mis trompos y mis cosas. Claro. No, pero él estaba modelando eso en mí. Bueno, luego Dios le dio la posibilidad a mi papá de tener la casa más grande de ese sector. La casa luego se construyeron 5 niveles hacia arriba y cada uno teníamos su habitación. Todo Dios nos dio también el anhelo del corazón. Pero él le hizo casa a Dios primero. Y yo creo que eso es un modelaje, Daniel. Cuando hoy yo veo Villa Epifania nació, era un campamento donde yo, como buen constructor, tenía todos mis equipos, mis maquinarias, mis cuestiones. Perdón, Villa Epifania, ¿por qué el nombre? Bueno, mi mamá se llamaba Epifania. Correcto. Sí. Pero resulta que es Dios, chico. Uno cuando nace marcado para algo y para salvación, que creo que la salvación de Dios se va a extender a todos aquellos, pero a veces uno se siente como que ya, y Dios te marcó. Bueno, yo me siento marcado y predestinado para salvación. Que cuando hoy en día buscamos el tema, la palabra Villa Epifania es como que el lugar donde Dios se revela. Pero todo viene de la mano, chico. Pero mi mamá tenía ese nombre y al momento de yo colocarle el nombre, era mi campamento, digamos, de depósito. Yo dije, bueno, Luisa le gusta mucho las casas. Yo iba a regalar una casa a mi esposa como ella quiere. Mandé a diseñar una casa muy bonita de campo y solo tenía un planchón de concreto ahí en ese espacio donde oramos en esa oportunidad. Chicos, y de repente hubieron muchas cosas que se complicaron y no pude continuar la construcción de la casa. Okay. Cuando regreso a la iglesia de la mano del Señor y de nuestro pastor, voy a un retiro de encuentro. Ajá. Y en el retiro de encuentro tuve una experiencia muy bonita, pero el lugar donde estaba, chicos, era excelente clima, excelente todo, pero como buen constructor yo siempre le conseguía detalles a lo que hacía otro. Bueno, hermano, y yo quería desde mi corazón, porque había sido un pacto que había hecho con el Señor, y me perdonas que mezcle todo esto, pero es que estoy tratando de darle la mayor claridad a esto para que la gente vea que Dios está en todas nuestras ecuaciones. Amén. Siempre que no lo saquemos de nuestra matemática, todo va a cuadrar. Yo había tenido un pequeño inconveniente, digamos así, desde el punto de vista financiero, por un dinero que me habían retenido en un banco. Hubo una intervención. La pastora Luisa nos comentó algo. Exacto, una intervención en los bancos. El dinero se quedó ahí. Ya yo manejaba el lenguaje de hablar un poquito con más confianza con Dios. Y ya había entrado
en un tiempo de, llámese, voto, pacto, compromiso con Dios. Le dije, Señor, si tú me retornas ese dinero, yo voy a hacer algo que bendiga el reino. Pero aún no sabía. En este retiro, Daniel, cuando yo vi que habían ciertas limitaciones en la infraestructura, yo dije, ya sé lo que voy a hacer cuando el dinero regrese. O sea, sentí que ya me había enrumbado sí, hacia claro, dónde. tenía sentido. Bueno, Daniel, ahí nace Villa Epifanía, porque inmediatamente que vengo de ese retiro, el Señor hace el milagro de una manera, pero sorprendente. Todo el dinero que había sido retenido, lo recupero de una forma. Que si Dios me entendiste, ok. Sí, de una forma extraordinaria, Daniel, porque si alguien dice que hubo un decreto para devolverle el dinero a todos los que estaban ahí, yo digo, bueno, está bien, caí dentro del decreto, pero el decreto fue celestial, porque listo, claro. Conocí de personas que murieron esperando que le retornara su dinero. Conocí, Daniel, de personas que se suicidaron porque su corazón estaba en el dinero que habían perdido en esa intervención de esos bancos. Y yo había conversado con autoridades, como tú tienes una idea, del gobierno, para recuperar el dinero y nada. Pero en el momento que entré en un tiempo de pacto con el Señor, un tiempo de compromiso. El valor de un pacto. Sí, y Dios es un Dios de pacto verdaderamente. Y mi dinero regresó y ahí es donde nace la construcción de lo que hoy en día es Villa Epifanía, un campamento que nació para bendecir al reino, con recursos del reino, porque los recursos son del reino. En otra oportunidad, Daniel, que tengamos tiempo, te voy a contar detalladamente el paso a paso del milagro. Hoy por el tiempo que no queda premiante, pero luego te voy a contar el paso a paso. Definitivamente, Pastor Román, fíjate que yo, y eso sería otro programa, ¿verdad? Porque yo sé que hay un interín entre el quebrantamiento y lo que eres hoy, digamos, hablando de prosperidad. Eso sería otro programa, pero yo, lo que donde el Señor me ha movido, es precisamente en esto que tiene que ver con las cosas de Dios y específicamente hasta dónde te ha llevado el Señor y bueno, y hasta dónde te llevará, ¿verdad? Pero a mi nivel ministerial, que cuando tú ves Villa Epifanía y ahorita tú acabas de decir, es una gran bendición, pero Pastor Ramón, cuando tú estás, bueno, que hemos estado, por supuesto, allá, pero la cantidad de encuentros que se hace allá con Dios, los pactos que allá se hacen, los quebrantamientos que hay, la liberación que hay ahí, todas las cosas que tú ves. Cuando tú estás no sé si te ha pasado, que estés tal vez con la pastora, que no tengas que tener participación, pero te das cuenta de lo que está pasando, no sé si alzas tu mirada y puedas decir, Dios mío, gracias. ¿Te ha pasado eso que nos puedas contar con tu esposa o tú solo, que tú puedas decir, qué sientes, qué te ministra el Señor allí? Oye, Daniel, te digo, son muchos los momentos que he vivido. Claro. Sí, son muchos. Pero en especial, chico, te voy a comentar, en una oportunidad hacía un devocional tempranito, me parece, era un sábado, me parece muy temprano, y había un tiempo hermoso, y dije, bueno, no, me salí para dejar a Luisa que descansara en lo que es la habitación, y me fui caminando hacia donde están las matas de mango, aprovecho la cuña donde estamos construyendo la piscina grande ahorita. Ok, me fui y comencé a hacer mi devocional allá. Y es tan terrible que para aquella zona no funcionaba en ese momento la parte de la cobertura del internet. Hoy en día sí funciona todo eso, pero no funcionaba. Pero hubo uno de esos milagritos regalos de Dios que pude conectarme. Y mientras escuchaba una canción que se llamaba Cuán grande es Él, el Señor me permitió y me ministró en el corazón, Daniel, de que los planes no nacen en nuestro corazón, los planes nacen en el corazón de Dios y Dios los traslada al nuestro. Porque te voy a decir, en mi vida, jamás en mi planificación personal existió el construir un campamento o el tener algo. No, eso nació en el corazón de Dios. Dios lo revela a nuestros corazones y lo otro terrible es que Dios da la visión y luego da la provisión
para hacer las cosas. Qué importante es. Sí. Y cuando me dices de tantas vidas que han sido bendecidas ahí, pastor, son innumerables, innumerables. Porque mes tras mes, a veces semana tras semana, vemos llegar buses cargados de gente, en oportunidad de gente sin esperanza, porque van muchas personas a sus encuentros, digamos cuando van entrando en lo que es el río de Dios, van como todavía expectantes. Y en ese lugar Dios se les revela. Yo entiendo que es un lugar que es casa de Dios y es puerta del cielo. Nosotros no idolatramos sitios, espacios. Nosotros creemos que Dios se mueve en todos los espacios donde Él quiere, pero que hay sitios excepcionales. Sí, seguro. Fíjate que cuando Dios tiene su primer encuentro en Betel con Jacob, Jacob hace pacto con Dios, hace un pacto en ese momento, él se compromete. Es cuando él le dice las palabras célebres: si me llevas y me das vestido para vestir, comida, me prosperas y me traes de nuevo. Okay. Pero a lo que te quiero llevar es que cuando Jacob regresa y Dios se le revela de nuevo, ¿sabes lo que le dijo? Yo soy el Dios de Betel, el Dios que se te reveló en aquel lugar. Entonces entiendo que hay lugares ya que son excepcionales donde Dios se revela a la vida de las personas. Villa Epifania es uno de esos lugares. Ojo, y la gloria y la honra y todos los créditos y los méritos son para el Señor. Nosotros solo somos instrumentos, pero ese lugar lo preservamos para bendecir al reino. Amén. Y por eso te digo, no hay denominación, no hay nada que nos separe. Todo el que quiera utilizar el lugar, hermano, para ser bendecido, para atreverse a soñar y a creer que Dios puede no solamente planificar, sino colocar su planificación en nosotros para ser ejecutada. Bienvenido al campamento. ¿Dónde está el campamento, pastor? ¿No? Campamento Villa Epifania está ubicado en la carretera nacional Caucagua-Higuerote, unos 100 metros después de la entrada del pueblo al café, el Café Capaya. 100 metros, sí, pero en plena carretera nacional. Perfecto. ¿Hay algún teléfono de contacto? Sí, cómo no. Vaya, que nos lo puedas proporcionar. Sí, cómo no. Tenemos el 0414-309-0947 y tenemos el 0414 también, 101-4170. También estamos en las redes sociales como Campamento Villa Epifania. Pastor, estamos a 45 minutos de Caracas. Sí, el campamento no, y más cercano. Todo lo que tiene, las instalaciones, son como de último, pues los baños, las habitaciones, el salón de conferencia, todo es como, es hermosísimo, pues todo. Bueno, la planificación nació en el cielo, no puede ser otra cosa que correcto, excelencia. Es correcto. Excelencia. Mira, yo he sido testigo, Pastor Ramón, ya para mirar el tren de aterrizaje, para mirar la pista de aterrizaje, yo he sido testigo cómo en ese lugar llueve en el campamento y fuera del campamento no. Es una cosa que tú dices, Dios, es como que si Dios se encargara de regar su campamento y tú dices, pero es que llovió nada más aquí. ¿Y cómo tú dices? ¿Y cómo hubo un límite? No sé cómo explicarlo. Pero allí solo llovió. He visto también como una bruma en la mañana, algo tan hermoso que también, por supuesto, como que regara los jardines, todo. Una cosa tan tremenda. Así que bueno, Pastor Ramón, para nosotros es un gran gozo. Yo sé que, mira, podemos hablar de muchísimos temas contigo. Tú eres un hombre que Dios te ha permitido en el transcurso de la vida espiritual, pues, que has tenido con el Señor. Tú tienes muchos, digamos, conocimiento para participar de tantos programas. También sé que, bueno, Dios también te ha prosperado mucho y te ha bendecido. Para mí, y creo que para mi esposa también, ustedes, pues, tu esposa, la pastora Luisa, y tú, pues, y ahora ver tus hijos que también vienen con eso, Luisito y ¿cómo que se llama? Moncho, lo veo cantando, lo veo orando, lo veo metido en el fuego. Entonces, ¿cómo se llama? Rocío. Sí. Ellos están metidos con el Señor. Yo digo, concha, definitivamente Dios cuando tiene planes con una familia es como que se encarga de poner cada cosa en su lugar. Uno no entiende
por supuesto en el presente lo que pasa, pero cuando tú realmente ves, si Dios te permite como ver destellos de algo, pero cuando tú te encargas de perseverar en eso, definitivamente te das cuenta que Dios es el que obra en todas las cosas. Yo creo que Dios en este episodio te ha estado hablando de manera contundente en lo que tiene que ver con el peso de la oración de una madre, de un padre. Y bueno, y tal vez tú eres el hijo y estás nada que ver con Dios, pero mira, la oración del justo puede mucho. Y no solo eso, sino que también pues después del quebrantamiento viene un asentamiento de las cosas en su lugar, del orden que Dios comienza a dar a las cosas. Y es precisamente en ese punto donde Dios comienza entonces a dar la dirección. Fíjate como el pastor Ramón digamos, le abrió el cielo en lo que tiene que ver con la revelación de lo que tenía que hacer. En esta parte donde muchos se llevan tanto tiempo porque nunca hay un quebrantamiento y por supuesto no viene la dirección de Dios. Yo creo que Dios aquí te está diciendo, mira, persevera, sigue adelante. Tal vez estás en el punto donde dices, tengo poca fuerza, es allí. Tal vez donde no es la fuerza, sino la intención de tu corazón de querer seguir adelante y de decirle al Señor, Dios mío, como lo dijo Ramón, yo me rindo. Tal vez estás allí y si estás en este momento diciendo esta palabra, yo me rindo, créeme que es el mejor momento para que Dios comience a obrar de manera especial en tu vida. Pastor Ramón, si pudieras darle una palabra a ese padre, esa madre que está allí, que dice, no lo veo, ¿qué le dirías? Y que puedas orar, tal vez por entonces por ese hijo, esa hija que se encuentra así y ora por él. Y vamos a creer juntos aquí de que este programa lo está viendo esa persona que después nos dirá y nos contará, gracias, Dios también lo hizo conmigo. Amén, pastora. Bueno, puedo decirte con todo conocimiento de causa que Dios cumple el anhelo del corazón del que se acerca a Él. Amén. Y hay como un plus, hay un valor agregado en la oración de los padres hacia los hijos. Amén. Si tal vez tú no tuviste ese padre o esa madre que orara por ti, que te cubriera en oración y que decretara palabras para tu futuro viéndolos desde el presente, te tengo una buena noticia. Siempre va a haber para ti un Padre celestial. Amén. O sea, cuando no existe ese padre o esa madre, Dios suple directamente lo que te hace falta porque Él, conforme a sus riquezas en gloria, suple todo lo que da falta. Amén. Entonces, nunca has estado huérfano. Dios siempre ha velado por ti. Pero en este momento que ahora tú eres el padre o tú eres la madre, que ves hacia tus descendientes, hacia tu generación, es tu responsabilidad cubrirles en oración porque Dios te ha colocado una responsabilidad, un primer ministerio, una primera iglesia, un primer discipulado, tu familia. Te puedo decir que Dios lo hizo conmigo y no tengo la exclusividad. Dios lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo. Amén. Hoy soy un hombre felizmente casado, padre no de 5, sino de 8 hijos, con nietos, los nietos hermosísimos. Puedo decirte que el Señor ha hecho realidad el anhelo de mi corazón y más allá, porque Dios va a ir más allá, porque Él conoce nuestra verdadera necesidad. Mi palabra para ti es, no te rindas. Amén. No te rindas, porque el Señor está a la distancia solamente de un corazón contrito y humillado que se acerque a Él. Yo quiero hoy orar por ti, yo quiero declarar una palabra que pueda impactar no solamente tus emociones, que impacte tu entorno y que cambie la realidad. Si eres capaz de creer, Dios es capaz de hacerlo. Amén. Señor, hoy bendecimos tu nombre, agradecemos la oportunidad, Señor, de ser un canal de bendición para todo el que nos ve. Tú sabes dónde está la necesidad antes que aún llegue a nuestra boca y te comprometiste a suplir conforme a tus riquezas en gloria todo lo que haga falta.
Sí, Hoy, Señor. Señor, envío una palabra que atraviese los aires, Señor, y pueda llegar hasta donde está la necesidad. Tú siempre te moviste y fuiste a donde estaba la necesidad. Hoy enviamos la palabra, Señor, que es viva y eficaz y capaz de transformar realidades. Donde esté la necesidad, ahí llegarás tú a través de esta palabra. Pido que lleves paz, lleves consuelo, lleve amor y sobre todo, mi Dios, puedas llevar esperanza a los corazones que te necesitan. Bendecimos la vida de cada persona que puede accesar a este programa y declaramos, Señor, que los mejores días para su vida, para su familia, en sus finanzas y en su salud están por venir. Le bendecimos con toda bendición espiritual, Señor, y creemos que pronto oiremos testimonios de que esta palabra no ha caído en el vacío, sino que ha surgido el efecto para lo cual fue enviada. Y a ti daremos toda la gloria y toda la honra desde ahora y para siempre. Amén. Bien. Pastor Ramón, muchas gracias. Usted, gracias por bendecir nuestras vidas. Bueno, estos muchachos que están detrás de cámara están quebrantados, ¿viste? Bueno, comparte este programa, este episodio, compártelo. Hay alguien que necesita escuchar, llevar esta palabra. Hay alguien que la necesita en su corazón. Hay alguien que necesita salir de ese estancamiento, que necesita crecer, que necesita seguir adelante. Comparte este programa. No te quedes con él, comparte. Bien, Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo episodio de Y Contando. Lo mejor está por venir. Muchas bendiciones.